Buenos días, hermanos. En este momento, hermanos, vamos a iniciar con este servicio para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos que todos estén bien en casa y que ya estén poniendo atención en este momento. Vamos a iniciar con una oración. Amén. Señor Jesucristo, en este momento, Señor, nos ponemos delante de ti, Padre, dándote la honra y la gloria y reconociéndote como nuestro único Dios y Salvador. Señor Jesucristo, en este momento, Padre, te pedimos, Señor, y te rogamos que tú seas con nosotros, Señor, que tú guardes a las familias, Señor, que están en sus casas, Señor, y que están preparadas, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Abre tú sus corazones, Señor, y que ellos estén dispuestos, Señor, a entender, Señor, y a recibir tu palabra, Señor, que es de bendición cada día, cada mañana, bendito Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, úsanos como instrumentos, Padre, que sean de tu agrado, bendito Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Todo se creado, ese que eres
Amén. Bendito Dios, en este momento nos preparamos, Señor, para leer una porción de tu palabra. Bueno, hermanos, esta mañana les vamos a compartir un salmo. Si pudiera acompañarme al Salmo 119, del 97 al 104. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice así: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi palabra tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén, hermanos. En este salmo, el salmista refleja una oración hecha a Dios por expresar todo el amor profundo que tiene hacia su palabra. Leyendo estos salmos, nosotros nos podemos preguntar cómo lograr el amor a la palabra de Dios o cómo alcanzar sabiduría y discernimiento. Bueno, aquí el salmista habla de que se mantiene la mente y el corazón ocupados estando en los estatutos de Dios. Al estar ocupados en los mandamientos y en los estatutos de Dios, obtenemos esa sabiduría y ese discernimiento. Y por ocupado no se refiere a que todo el día estemos en la iglesia o que todo el día estemos platicando con hermanos de la palabra, que es bueno, es muy bueno, pero aquí se refiere en que él meditaba diariamente en la palabra de Dios, la repetía y la consideraba y pensaba en todo momento en ella. Tenemos que aprender a meditar diariamente en la palabra de Dios. No hay que esperar el momento adecuado, no hay que esperar a que todo esté tranquilo, en silencio, para poder hacerlo. O sea, no hay lugar, no hay un momento perfecto. Nosotros podemos meditar en la palabra de Dios todo el día. Y aquí hay otra pregunta: ¿cómo puedo ser librado de tomar un mal camino o de desviarme de la ley de Dios? Aquí el salmista dice en el versículo 102 que aquí el salmista decía que él era enseñado por Dios. En el versículo 102 dice: no me aparte de tus juicios porque tú me enseñaste. Entonces, aquí hay un problema, que aún siendo cristianos, nosotros cometemos el error de confiar en nuestra propia sabiduría, en nuestras propias creencias, en nuestra experiencia, y no nos dejamos enseñar por Dios. Aquí el salmista decía que él era enseñado por Dios y que por eso él no se apartaba de los caminos. Debemos acercarnos más a la palabra de Dios, estar dispuestos a dejar de lado nuestro propio entendimiento y dejar que Dios nos dirija. Así nosotros no nos desviaremos jamás de la palabra de Dios ni de su ley. Disfrutemos de la palabra de Dios, como dice en el Salmo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y en el versículo 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Seamos inteligentes por amor a la palabra de Dios y aborrezcamos el mal camino, hermanos. Entonces, esto es lo que yo les compartiría a ustedes: que dejemos de lado nuestros pensamientos, nuestro entendimiento y dependamos más de Dios, dependamos totalmente de Dios. Señor, te doy gracias, Padre, por esta porción que tú nos has dado a través de nuestra hermana, Señor Jesús. Sabemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de doble filo.
Señor, que discierne los pensamientos, discierne nuestra mente, Padre, nuestro corazón, nuestra vida. Queremos adorarte en esta hora. Y hermano y hermana, o amigo que estás viendo esta transmisión, adora al Señor Jesús. Cierra tus ojos un momento. A pesar de las circunstancias que están pasando, Dios sigue siendo bueno. Él nunca falla. Él siempre mantiene firme su palabra. Señor, en esta hora te damos gracias y te pedimos, Señor Jesús, que tu palabra, Señor, sea, Señor, viva en nuestras vidas, en nosotros, Padre. Y te adoramos en esta hora. Adórele al Señor. Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, Rey de mi corazón y en mis venas guiará, es mi Jamás.
Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Yo quiero que sea algo real esta palabra. Dile, tú no me fallarás. Tú no me fallarás. Tú no me fallarás. Alza tus manos desde tu casa, dile, tú no me fallarás. Tú no, porque Él mantiene de pie toda su palabra. Dígale fuerte, tú no me fallarás. Vamos, no te canses, dile fuerte. Fuerte, tú no me fallarás. Tú no me fallarás. Vamos otra vez, dile, tú no me fallarás. Tú no me fallarás jamás. Tú no me fallarás. Tú no me fallarás jamás. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes sus afectos son por mí.
fuerza atraídos a Él, con la gracia en sus ojos, su gracia es un mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra con un beso se encuentran y mi corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo para las cosas cuando pienso en cuanto Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, si nos ama, cuánto nos ama, nos ama, cuánto si te amamos, cuánto te amamos, cuánto te amamos, amamos, si te amamos, cuánto te amamos, cuánto te amamos. Gran compasión derramó, con sus llagas compró nuestra salvación. El pecado era fuerte, mas Cristo más fuerte. Ven, adorémosle.
Jesús, nueva criatura soy, mi voz dirá, Cristo es el Señor. Ponga su mano en el corazón, dígale: mi pecado era fuerte en su casa, pero Cristo es aún más. Mi vergüenza era grande, pero Cristo es Vamos a repetirlo todos juntos. mi pecado era fuerte, pero Cristo mi vergüenza era grande, pero Cristo es aún más grande. Señor, te doy gracias por este momento de adoración y alabanza, Señor Jesús. Padre, reconocemos, Señor, nuestra condición antes de conocerte a ti, Señor Jesús, que estábamos muertos, Señor, en delitos y pecados, pero por tu gracia salvífica, Señor Jesús, tú nos salvaste del infierno, Señor, y ahora podemos cantarte, Señor, con esa alegría, con esa entrega, con esa pasión. Señor, quita todo pensamiento que el enemigo quiera meter, Señor, por lo que está pasando este mundo. Líbranos, Señor Jesús, de toda tentación, Padre. Líbranos de todo mal, líbranos del peligro, Señor, porque en ti está la vida, Señor. Tú eres el soplo de vida, Señor, donde puedes levantar a los muertos, Señor. No solamente físicamente, Señor, sino también espiritualmente, Padre. Tú levantas, Señor, al caído, tú levantas al enfermo, Señor. Cambias ese corazón de piedra, Señor, por un corazón de carne que te alabe, que se humille ante ti, Señor, donde reconozca que tú eres el Salvador y que toda rodilla se doblará ante ti, Señor Jesús. Vamos a confesar una vez más la obra de Dios, la obra de Cristo. Mi pecado era fuerte, pero Cristo Es aún más fuerte. mi vergüenza era grande, pero Cristo Es aún más mi grande. mi pecado era fuerte, pero Cristo Es aún más fuerte. mi vergüenza era grande, pero Cristo Es aún más grande. vida en Dios quien salva, en Jesús nueva criatura soy, mi voz dirá, Cristo es el Señor. Vida hay, diga una vez más. Vida hay en Dios quien salva, en Jesús nueva criatura soy, mi voz dirá, Cristo es el Señor. Señor, te damos gracias por tu obra salvífica, redentora, Señor, en la cruz del Calvario, Dios. Gracias porque hoy que podemos cantar con esta libertad y decir que vida hay en ti, Señor.
Y Señor, aunque nuestros pecados sean grandes, Señor, tú eres más grande, Señor, que los pecados. Señor, porque donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Señor, gracias también, porque aunque nuestra vergüenza era, Señor, también fuerte, grande, Señor, tú eres, Señor, más grande que todo eso. Señor, gracias porque llevaste nuestras rebeliones, moriste por nuestros pecados, Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Y por tus llagas podemos decir que hemos sido sanados, salvos. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, la alabanza, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde ya. Damos gracias a Dios por un domingo más que podemos estar en este lugar, en este santuario que el Señor nos permite, hermanos, desde aquí poder enlazarnos hasta sus hogares. Deseamos de todo corazón que sigan teniendo, hermanos, pues un excelente domingo, que a pesar de toda la semana, hermanos, de todavía estar en este aislamiento, podamos estar contentos, gozosos de poder nuevamente estar enlazándonos y estar juntos, sobre todo, hermanos, en este momento, hermano, este domingo. Este es el día del Señor, recuerde usted, hermanos, amén. Y les enviamos un saludo, hermanos, muy afectuoso para cada uno de ustedes. Ahí en la quietud de su casa y de su hogar, le pido en el amor de Cristo que por ahí esté también en reverencia, hermanos, amén. Que por ahí ya no apague su celular, ya no vuelva a desconectarse y volver a conectarse. Ya téngalo definido ahí, hermanos, para poder tener este hermoso tiempo de reverencia en la palabra de Dios. Hoy quiero entonces, hermanos, abordar un tema que sin duda para mí también es importante y también para usted debería de serlo. Y hay algo que de alguna forma me gustaría iniciar en esta hermosa tarde ya. Es preguntando, hermanos, ¿está usted pidiéndole a Dios lo que conviene o le está pidiendo lo que le conviene, hermanos? Vuelvo a repetir esto porque para mí es importante, hermanos, que como iglesia estemos inmiscuidos en la oración, estemos conectados en la oración. La verdad es de que no vas a descubrir los mayores tesoros, las mayores promesas y las riquezas que Dios tiene para ti, a no ser que tú, hermano, realmente descubras a través de la oración la importancia de tener esta relación con Cristo. Porque eso es lo que es la oración, una relación con el Dios grande, amoroso, poderoso, hermanos. Por eso hoy te pregunto, a través de tu relación con Dios, a través de la oración que tienes, ¿pides lo que conviene o lo que te conviene, hermano? En Romanos capítulo 8, versículo 26, se nos habla, hermanos, que de alguna forma nosotros hacemos oraciones a veces, hermanos, no sabiendo de cómo lo hacemos. Romanos 8, 26, por favor. Ahí vamos a tener nuestra lectura de inicio y dice así. Romanos 8, 26. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amados hermanos, la lectura que hoy tenemos de inicio, hermanos, nos dice que en ocasiones nosotros pedimos lo que nos conviene, no lo que le conviene a Dios. Tenemos que, hermano, hacer esta diferencia importante, porque es un juego de palabras que parece ser lo mismo, pero tiene, hermano, sin duda algo, una connotación totalmente diferente. La Biblia dice, pues ¿qué hemos de pedir lo que conviene? Pero a veces, hermano, nosotros, hermano, queremos pedir lo que nos conviene. La Biblia aquí, el apóstol San Pablo está diciendo lo que le conviene a Dios, porque está hablando del Espíritu de Dios, hermano. Y él dice ahí entonces que lo que conviene a Dios, no lo que nos conviene a nosotros.
La convulsión, hermanos, de nuestro propio corazón, cuando vivimos situaciones difíciles en las que anhelamos, óigalo bien, un auxilio divino, un auxilio inmediato, muchas veces nos hace orar, hermanos, clamar sin discernimiento ni sabiduría, de manera, hermano, que no pedimos como conviene, sino que de alguna manera como nos conviene. De eso quisiera en esta hora que pudiéramos nosotros tratar en esta hermosa tarde, que siempre, hermanos, no sabemos cómo pedirle al Señor, y que nuestras súplicas no siempre son, hermanos, las respuestas que nosotros esperamos. El apóstol Santiago, incluso en el 4:3, capítulo 4, verso 3 de Santiago, nos dice, hermano, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Así es que, hermano, cuando estamos nosotros abordando el tema de la oración, necesitamos entender, hermano, diligentemente, que, hermano, nosotros debemos pedir lo que conviene, no lo que nos conviene. Porque si estamos pidiendo lo que nos conviene, estamos pidiendo mal, como dice aquí el autor, hermano, de la epístola a Santiago, hermano, en el 4:3. De manera que cuando no recibimos lo que de alguna forma pedimos, por así decirlo, nos lleva a tener, hermano, reacciones, hermano, menos apropiadas. Nos hace responder de manera que complicamos incluso, hermano, nuestra propia situación. Ahora bien, a través de esto, hermano, yo quiero que de alguna forma nosotros necesitemos, o que de alguna manera tú entiendas que necesitamos, tú y yo, examinar nuestras oraciones de manera que podamos ser escuchados por Dios. ¿Cómo debemos pedir entonces? ¿Cómo tener entonces la certeza de que estamos pidiendo bien las cosas? Primeramente quiero decirte, hermano, y que podamos entender tú y yo y reconocer que una cosa es muy importante, y que la mayoría de las veces oramos por lo que nosotros queremos, no por lo que de alguna forma necesitamos. Óigalo bien, vuelvo a repetir esto porque es importante. Muchas veces debemos reconocerlo, hermano, porque muchas veces, hermano, estamos clamando a Dios de una manera, entonces, hermano, no correcta. ¿Por qué? Porque oramos por lo que queremos y no estamos orando por lo que necesitamos. Sin embargo, debemos recordar que nuestro pensamiento no son los pensamientos de Dios. Los caminos nuestros no son los caminos de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros siempre estamos más concentrados en lo que queremos, pero Dios está concentrado en lo que necesitamos, hermano. Otras palabras, Dios siempre está mirando nuestra necesidad. Nosotros siempre estamos mirando lo que nosotros buscamos tener. A propósito, viene a mi mente, hermano, la historia de uno de los milagros de Jesús, donde se relata precisamente este asunto que les estoy tratando de encauzar. Y miren, en Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12, voy a darle lectura. Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12, se encuentra un milagro, hermanos, realizado por Jesús, obviamente, donde encontramos precisamente esto, que muchas veces nosotros buscamos en Jesús lo que queremos y no lo que necesitamos. Y estamos siempre pidiendo, Señor, te pido esto porque lo queremos. A lo mejor no es pecado, a lo mejor no es nada malo hacerlo, pero, hermanos, debemos entender y reconocer que lo más importante es obtener de Dios lo que necesitamos, no lo que de alguna forma caprichosamente o egoístamente buscamos tener, hermanos. Y aquí hay un relato que me gustaría que nosotros pudiéramos entenderlo. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó, dice, que estaba en la casa, y dice así: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba Jesús la palabra. Entonces vinieron, dice, a él unos trayendo a un paralítico
paralítico que era cargado, dice, por 4. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron, dice, un techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, dice, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús, fíjese, la fe de ellos, Jesús estaba mirando lo que ellos pretendían al estar haciéndolo. Pero, hermano, lejos de solamente mirar los hermosos ojos de Jesús, la necesidad que obviamente era latente, que era entonces obvia en ese momento, fíjese lo que pasó. Dice, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Obviamente esto causó una reacción en muchos de los que estaban ahí. Y fíjense lo que pasó. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales, dice, cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Dice ahí la palabra, sino solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, dice, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Y luego les hace una pregunta para que entendieran que de alguna forma Jesús ya había visto la necesidad. No necesitaba que de alguna forma le dijeran: Jesús, ¿puedes sanar a este paralítico? Él ya había visto la necesidad, que todos obviamente querían obviamente que se solucionara. Mas sin embargo Jesús miraba otra necesidad más importante. Y les dijo: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Y luego les dice Jesús: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Estos hombres estaban más interesados, todos ahí, en lo que Jesús hiciera en la vida de este hombre paralítico. En cambio Jesús estaba más enfocada en la necesidad que había en el corazón de este hombre. Jesús no solamente estaba mirando que él estaba entonces en ese lecho por muchos años. Jesús ya sabía desde cuándo este hombre estaba en ese lecho. Mas sin embargo Jesús estaba mirando más que solamente un milagro. Él estaba mirando entonces la necesidad más importante que todo hombre tiene. Jesús está mirando sin duda, y no le es para él difícil entender tu situación. De antemano él ya sabe la situación por la que estás viviendo, la que estás pasando, pero tú te enfocas de alguna forma en lo que quieres, y Jesús se enfoca en lo que necesitas. Es lo que está diciendo este versículo. Ellos estaban más enfocados en lo que querían, y no es malo, nuevamente te puedo decir, hermano, pero Jesús estaba más allá mirando. Él no solamente miraba lo que ellos querían, sino lo que ese hombre estaba necesitando con urgencia. Óyelo bien, porque su vida estaba pendida de un hilo. En cualquier momento él podía morir. ¿Y qué se ganaba? Haber recibido una necesidad, haber recibido una necesidad física, si su vida espiritual se iba a perder para siempre. El enfoque que Jesús da a las cosas es importante, querido hermano y hermana. El enfoque que Dios le da a la vida de cada uno de nosotros es importante, porque Él mira la necesidad, nosotros miramos lo que queremos para nosotros mismos. Hay dos preguntas que se desglosan de esta historia que te estoy diciendo. Y la primera pregunta me gustaría que la miraras con detenimiento. ¿Qué es más fácil? ¿Pedir lo que queremos o pedir lo que necesitamos?
Vuelvo a repetir la pregunta, basado en lo que de alguna forma pasó en este pasaje y en esta historia del milagro de Jesús. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Pedir lo que queremos o lo que necesitamos? La realidad es de que nos es más fácil pedir lo que queremos. ¿Por qué? Porque para nosotros eso representa la mayor urgencia que tenemos. Y la otra pregunta es, ¿qué es más útil? Fíjate, ¿qué es más fácil? ¿Contra qué es más útil? ¿Qué es más útil pedir? ¿Lo que necesitamos o lo que queremos, hermanos? Es importante que resolvamos estas preguntas, porque de acuerdo a eso, hermano, nuestra oración sin duda tendrá una connotación diferente. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, empezamos entonces a examinar realmente, hermano, cuál es la pretensión en nuestras oraciones, y basadas en ellas empezamos nosotros a fluir y a tener entonces verdaderamente la fe, la esperanza, la certeza de que Dios realmente responde, hermano, a nuestra petición. Por eso es importante, hermano, que tú definas esto. ¿Qué es más útil? Es más fácil entonces a lo mejor pedir lo que queremos, pero es más útil, oyen bien, pedir lo que necesitamos. Y mira, hay personas entonces que están pidiendo un trabajo de alguna forma, pero sabes una de las cosas, tú debes de saber qué es lo que quieres. Hay jóvenes que de alguna forma están pidiendo por ahí una pareja. Tú debes de pensar qué te es más útil, lo que necesitas de parte de Dios en medio de esa búsqueda que tienes, o hermano, o lo que tú realmente quieres. Basado en esto, hermanos, yo quiero entonces decirte dos circunstancias, o quiero hablarte de dos circunstancias donde necesitamos pedir como conviene, no como nos conviene, hermanos. Y yo quiero que de veras valores esto, hermano, porque muchas de las veces nuestras oraciones, hermano, están frustradas, están llenas entonces de ansiedad en vez de llenas de libertad, de gozo y de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos más frustrados en que se haga lo que queremos más que lo que necesitamos que Dios haga. Y es ahí, hermanos, donde resulta importante que tú y yo examinemos en esta hermosa tarde y en este hermoso día, hermano, qué es lo que estamos haciendo con nuestras oraciones. Y una de las necesidades, o más bien, una de las circunstancias donde necesitamos pedir como conviene, no como nos conviene, es en nuestra humana debilidad. Óigalo bien, en nuestra humana debilidad. Somos débiles en el sentido de que somos afectados por el pecado, el cual nos incapacita para producir los resultados que nosotros que quisiéramos o que de alguna manera necesitamos tener. El pecado, hermano, resta fortaleza, debilita nuestra mente y nuestra voluntad, de manera que al momento de pedirle al Señor se impone, óyelo bien, nuestra humanidad egoísta, y queremos que Dios, hermano, nos socorra. Pero no es así, hermano. Hay un aguijón que nos aflige siempre. Pablo tenía un aguijón de tal manera que él mismo tuvo que reconocer su humana debilidad y reconocer que no era lo que él quisiera, sino lo que Dios, hermano, estaba mirando que necesitaba él. Y vemos en 2 de Corintios, donde Pablo, hermanos, 2 de Corintios capítulo 12, versos 7 y 8, cuando Pablo está dando testimonio de esto. No es lo que tú quieras, Pablo, sino lo que yo veo que tú necesitas, le dice Dios. Fíjate, vamos ahí a 2 de Corintios capítulo 12, versos 7 y 8. Y dice el apóstol, testificando él de su propia voz, dice estas palabras: y para que la grandeza, dice, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no, dice, me enaltezca sobremanera.
respecto a lo cual dice: 3 veces he rogado que el Señor lo quite de mí. Se han hecho, hermanos, un montón de conjeturas o un montón de explicaciones acerca de la naturaleza del aguijón de Pablo. Estas van desde el rango, óigalo bien, de que si el aguijón de Pablo era un incesante aguijón por causa, hermano, de sus propias tentaciones, o era también a lo mejor una situación, hermano, donde los oponentes inflexibles estaban contra él, y a lo mejor él podía decir que eso era su aguijón, de que había mucha oposición en cuanto a su ministerio. Otros dicen que eran enfermedades crónicas en la vida de Pablo. Algunos dicen que tenía problemas oculares de la vista. Algunos dicen que tenía malaria. Otros que tenían migraña. Incluso muchos han pensado que Pablo, su aguijón, era la epilepsia misma. Y algunos otros se han osado en decir que Pablo tenía problemas para hablar. En otras palabras, que después de que él tuvo un encuentro con Jesucristo, muchos dicen que hasta el habla se le trababa. Y hermano, cualquiera de estas pueden ser entonces el aguijón que Pablo tenía, porque no nos dice exactamente qué es lo que de alguna forma sucedía en la vida de Pablo. Nadie puede decir con seguridad, óigalo bien, cuál era ese aguijón, pero lo más probable es que era una complicación física que lo limitaba. Lo que sí sabemos entonces también acerca de ese aguijón que Pablo tenía y que proviene de él mismo, es cuando confiesa y dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que no me enaltezca de sobremanera. En otras palabras, el aguijón de Pablo tenía que ver con su orgullo propio. En otras palabras, él había, porque versículos anteriores en esta misma epístola, hermanos, recuerde que él está diciendo que él, si en sueños o no, él fue llevado hasta el tercer cielo y le fueron dadas palabras inefables. Imagínense nada más, hermano. Él podía enorgullecerse de decir: yo hablé hasta en lenguas angelicales, yo hasta hice esto y aquello. Mas sin embargo, hermano, era un aguijón que estaba ahí para recordarle a él que no era lo que él quería, sino lo que Dios deseaba decirle. Así que el propósito del aguijón de Pablo, hermano, era mantener a Pablo en humildad. Es entendible, claro, que para Pablo, hermanos, se considerara como un aguijón, como un obstáculo para el ministerio amplio y efectivo que él quería realizar. Así es que él mismo rogó, dice: así que he rogado hasta por 3 veces ya, ¿qué dice? Que le fuera quitado. Y aquí es donde podemos mirar nuevamente lo que hemos dicho anteriormente en lo que iniciamos diciendo. Lo que queremos no es necesariamente lo que necesitamos, hermanos. En otras palabras, no es lo que tú quieres lo que realmente de alguna manera Dios quiere darte, sino lo que tú necesitas para que tu vida produzca, para que tu vida sea diferente. Pablo quería que le fuera quitado ese aguijón en su carne, pero ¿sabes una de las cosas? Ahí mismo el Señor le dijo: bástate mi gracia. En otras palabras le dijo: no es lo que tú quieres, Pablo, sino lo que yo veo que tú necesitas. Gloria a Dios, hermano. En otras palabras, siempre Dios está viendo la necesidad. Nosotros estamos mirando siempre lo que queremos tener, pero hay un Dios que mira nuestra necesidad, hermano, como algo más importante. Y por eso le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Así es que de alguna forma, si tú te sientes limitado, si tú te sientes en alguna manera con algún aguijón en tu carne, alguna enfermedad o algo que está de alguna forma imposibilitándote en algo, tú di: Señor, me basta tu gracia, me basta tu presencia, porque ella es la que necesito. Difícilmente podemos entender la voluntad del Señor, hermanos, y menos aún cuando nuestra debilidad humana está presente.
Cuando nos encontramos en situaciones de dolor, de sufrimiento, pensamos, hermano, que Dios es un tirano y que Él quiere tenernos así casi con el pie en el pescuezo, y no es así, amado. Recuerda lo que Pablo está diciendo. Entiende que Dios no es un tirano. Él no quiere vernos así. De hecho, hermano, quiero decirte algo bien importante. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe lo que significa sufrir, porque Él mismo padeció, hermanos. Pero más sin embargo, hermanos, tenemos que pedir, saber clamar a Dios para que haya una verdadera paz en nuestro interior. Dios entiende, óigalo bien, muy bien nuestras debilidades y desea que nos acerquemos a Él, no para pedirle o decirle o recordarle lo que queremos, sino pedirle: Señor, dame lo que necesito, nada más. Porque a Dios no tienes que recordarle, hermano. Porque a veces que hacemos oraciones: Señor, recuerda que tú prometiste esto y esto, y hermano, le recitamos versículos a Dios como pensando que se le ha olvidado. Pues si Él es el autor, hermanos, no necesitamos recordarle versículos a Dios. Él ya se lo sabe, porque Él es su palabra, Él la dijo. Pero estamos tan urgidos en que Él supla lo que queremos, que nos olvidamos que Él quiere entonces darnos lo que necesitamos, hermano. Esto es importante para nosotros. Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16, mis amados hermanos, amada iglesia. Hebreos 4, 15 y 16 dice: un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice así ahora en el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Y luego nos dice la razón: para alcanzar misericordia. Y luego dice: hallar gracia. A Pablo le dijo: bástate mi gracia. A nosotros, hermano, el Señor nos dice: busca mi gracia, busca mi misericordia para el oportuno socorro. Aleluya. En nuestra humana debilidad, hermano, necesitamos entender esto: que aun cuando tenemos una situación difícil en nuestra vida, en ocasiones, hermano, es algo permisivo de parte de Dios para que podamos nosotros, hermano, escuchar la voz de Dios que dice: bástate mi gracia. No es lo que tú quieres, sino lo que yo miro que necesitas para ese acontecimiento, para esa decisión, para esa circunstancia que estás viviendo. Nuestra humana debilidad, mis amados hermanos. Por eso entonces Pablo, después de que Jesús le habla esto, Dios le dice esto: hermano, bástate mi gracia. Él dice: por tanto me gloriaré en mis debilidades, para que la excelencia del poder de Dios sea en mí, dice el apóstol. Amados hermanos, qué tan importante es entender nuestras debilidades, pero entender más bien que no es lo que tú quieres, sino lo que Dios sabe que tú necesitas. Otra situación importante, hermanos, como venimos diciendo, otra circunstancia importante, no solo es nuestra humana debilidad, sino nuestra humana desesperación. En muchos instantes o momentos, no solamente tenemos la humana debilidad de pedirle a Dios que nos quite algo, cuando Dios dice: esto es un recuerdo para que entiendas quién eres y de dónde saliste. Pero también, hermano, nos dice ahí, hermano, que nuestra humana desesperación. Muchos instantes o momentos de nuestra vida llegamos al borde o al límite, óigalo bien, de nuestras fuerzas. Ya no deseamos continuar, y que en ese momento se acabe nuestra existencia. He oído incluso de muchos cristianos: es mejor que Dios me lleve a su presencia. Y deseamos algo, hermano, que ni deberíamos de estar deseando. La verdad es que llega el colmo de esa desesperación en nuestra humanidad, porque somos hechos de carne, sentimos, y llega el momento en que en esta humanidad, hermano, llegamos al punto, hermano, de quiebre, de la desesperación.
Y sí, hay muchos cristianos que dicen, prefiero mejor morirme que seguir sufriendo aquí. Pero aquí mismo se manifiesta Dios para entender, hermano, no es lo que tú quieres otra vez, sino lo que tú necesitas. En la palabra de Dios encontramos, hermano, un relato de un hombre que deseó ese momento, hermano, también de estar fuera de su existencia, porque tenía un momento de angustia, de estrés. Y él deseaba que se acabara su existencia en ese momento. Primero de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 8. Si me sigues, por favor. Primero de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 8. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos, de esos profetas que había liquidado Elías en el celo de Dios. Y sigue diciendo: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está junto a Judá, y dijo allí a su criado, a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse otra vez. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Una sola porción durándole 40 días. Esto es algo, hermano, extraordinario. A veces nosotros una sola porción no aguantamos ni un día. Pero aquí miramos, hermano, otra clase de provisión. Vemos la historia de este hombre bajo las condiciones comunes de cualquiera de nosotros, sujeto al estrés, sujeto a las aflicciones, las cuales nos llevaron, igual que a nosotros en algún momento, a no desear más la vida, la existencia. Este hombre había experimentado, fíjese, días anteriores, había experimentado, hermano, un prodigio incluso divino, de haber hecho llover cuando, hermano, no había llovido por mucho tiempo. Había, hermano, experimentado la victoria sobre profetas de Baal que adoraban un Dios falso, y él, hermano, con sus mismas manos liquidó a estos profetas mentirosos, y él, hermano, tenía victorias que contar, tenía muchas hazañas que compartir. Pero llegó un momento de estrés, óigalo bien, por su humanidad, precisamente por su humanidad, hermano, desesperada. Y tú y yo a veces nos sentimos así también. Nos sentimos desesperanzados. Pensamos que lo que hemos hecho no sirve para nada. Pensamos que lo que hemos tratado de hacer no tiene entonces eficacia en nada. Miramos a nuestros hijos, a lo mejor en el camino de la perdición, y decimos: ¿de qué sirve tantos años en la fe? Otros miran a lo mejor que su esposo o su esposa no cambia y dicen: ¿de qué sirve ir a la iglesia? Y sentimos que nuestra alma se desfallece. Pero aquí miramos otra vez, hermano, la importancia de esto que estamos diciendo y que hemos venido diciendo desde el principio. No es como tú quieres, sino como Dios sabe que necesitas las cosas. Cuando creemos, hermano, que nada aprovecha de lo que hemos entonces hecho, deseamos huir, hermano, y vivir y enfrentarnos, hermano, aún a situaciones difíciles,
Y deseamos lo que el salmista, hermano, deseaba en el Salmo 55, fíjese. Salmo 55, 6 al 8, el salmista está diciendo casi igual que cualquiera de nosotros, y que le entre ese momento de estrés y de situación crítica. Y el salmista está diciendo, y dije, Salmo 55, 6 al 8, dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. ¿Cuántas veces no nos sentimos así? Sin embargo, volvemos a decir lo que hemos venido diciendo desde el principio. No es lo que queremos, sino lo que necesitamos, hermano. Grábatelo bien. Dios está más interesado en darnos lo que necesitamos que lo que nosotros estamos queriendo siempre. Si no lo crees, mira los versículos de esta historia en el verso 5, desde los versículos 5 al 8. Fíjate lo que dice. Y echándose Elías debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel vino y lo tocó y le dijo, levántate. Entonces él miró, dice, y estaba en su cabecera, fíjese bien, una torta de jamón. No, dice, una torta cocida sobre las ascuas. Hermano, ni el chavo tenía una torta como esta, hermano, ¿me entiendes? Pero ahí estaba Dios supliendo a Elías. Es una bendición grande mirar cómo entonces Dios hace las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos. Por eso te digo que no es lo que tú quieres, sino lo que Dios sabe que necesitas, hermano y hermana. Dale un codazo a tu esposo, a quien esté ahí a un lado, y dile, es lo que necesitas, no es lo que tú quieras. Mira, yo no quiero espiritualizar, hermano, estos versículos, pero sí analizar de que esta no era una comida común. Esta era una provisión divina. En otras palabras, hermano, ¿qué es lo que tenía que ver Elías? No solo la comida que le estaba proveyendo, sino a quién, quién era más bien, sino quién era quien estaba proveyéndole esa comida. No es solo decir y pensar, hermano, como cristianos, a veces con resignación, y decir, las penas con pan son más llevaderas. Y a veces le ponemos hasta primera de fulano de tal 1:1. No, hermano, dejemos a un lado esos versículos bien sonaditos, o esos refranes, y empecemos a entender, hermano, que es el bien que Dios quiere para nosotros. No es la necesidad que yo pretendo o que quiero tener suplida. No necesitamos, hermano, eso. Necesitamos al Dios que da la provisión. No solo la provisión, sino al Dios que nos da la provisión. Porque la bendición no está en lo que queremos, sino en lo que Dios sabe que necesitamos, hermano. Vuelvo a repetirlo porque esto sí quisiera, hermano, que ustedes entendieran. No te aferres a algo, hermano, que quieres a fuerzas, cuando Dios sabe que necesitas algo diferente, algo mejor. Para terminar, y este es un punto importante que le pongo, necesitamos analizar o examinar bien cómo estamos pidiéndole a Dios. Necesitamos pedir como conviene, no como nos conviene, hermanos. Porque el pedir como nos conviene significa que estamos pidiendo egoístamente. Pero pedir como conviene significa que le estamos dejando a Dios que Él tome la decisión. Y para esto necesitamos ver si estamos pidiendo realmente lo que nosotros necesitamos. Un ejemplo de esto, hermanos, está en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. 2 de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Amén. Versículo 1 dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, dice. Y Jehová, dice, y Jehová Dios estaba con él y lo engrandecía sobremanera. En el verso 6, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión,
y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció, aquí el verso 7, con detenimiento, vamos a leerlo, el verso 7, ¿sí? Segundo de Crónicos 1:7 dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en el lugar suyo. El 9: confírmese pues ahora, oh Jehová, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. ¿Cuál fue la petición de Salomón? Lo que él quería o lo que él sabía que Dios podía darle y que él necesitaba. Fíjense lo que dice el verso 10: dame ahora, dice, sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, fíjese, por cuanto hubo esto en tu corazón. ¿Cuál esto? El no querer para él, sino el querer que Dios entonces se manifestara en él. Por eso le digo, hermano, que de alguna forma lo que venimos diciendo desde el principio, necesitamos pedir como conviene a quién, a Dios o a nosotros. Porque si pedimos para que convenga a nosotros, la verdad, hermano, es de que somos nosotros insaciables. Somos nosotros malos para pedir todo eso. Y luego sigue diciendo en el verso 11: y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren tu mal, fíjese, ni pediste muchos días ni muchos años, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, dice. El 12 dice: sabiduría y ciencia te son dadas. Y también dice: te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Cuando nosotros pedimos lo que queremos, la verdad, hermano, es de que solamente serán ilusiones. Pero cuando pedimos, hermano, lo que Dios quiere y sabe que necesitamos, serán convicciones fuertes, serán entonces cosas que nos hagan vivir, hermano, de una manera diferente. Amados hermanos y hermanas, iglesia amada, con esto quiero resumir todo lo que hemos estado mirando durante esta hermosa mañana o tarde. No pidamos, hermanos, lo que queremos, sino pidamos lo que necesitamos. ¿Pedimos lo que es más fácil o pedimos lo que es más útil? ¿Para ti qué sería más importante? ¿Lo que es más fácil pedir o lo que es más útil pedir? Amada iglesia, Dios no es un medio para conseguir lo que queremos. Él es más bien lo que tú y yo necesitamos. No hay otra cosa que pueda suplantar, mis amados hermanos. Porque cuando lo tenemos a Él, sin duda lo demás, hermano, no es tan importante. Pero mira, cuando tenemos todo lo que para nosotros es importante, suele ser que Dios ya no lo sea. Y ese es un problema, hermano, que tenemos como seres humanos. Hoy yo quiero, iglesia, que oremos. Hoy yo quiero que de alguna forma elevemos una oración a nuestro Dios y le digamos: Señor, realmente lo que yo quiero no importa tanto cuando tú sabes que necesito algo mejor. Por eso la palabra dice, hermano, que lo que Él nos da es mucho más abundante de lo que nosotros pedimos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pedimos se resumen en cosas de esta vida, pero lo que Él sabe que necesitamos, hermano, tiene que ver con no solo esta vida, sino lo que también viene para la eternidad. ¿Por qué no oramos, hermanos, en esta hora? Ahí en tu casa, en la quietud de tu casa,
Ahí donde estás, amado hermano, piensa bien un momento. Jóvenes, piensen bien esto. ¿Estás pidiéndole a Dios lo que quieres o lo que sabe Dios que tú necesitas? Permítele a Dios que Él tenga entonces también parte en tus proyectos y en tus planes. Deja que Dios de alguna forma se mueva en esta área también de tu vida. Empieza a entender que lo más importante es esto, hermanos. Y espero que esto nos haga reflexionar a tener vidas de oración, hermanos, congruentes con la voluntad de Dios, más que de alguna forma comprometidas con nuestros propios caprichos y egoísmos, hermanos. Pidámosle a Dios lo que conviene, no lo que nos conviene a nosotros. Oremos, hermano. Señor, después de escuchar esta porción de tu palabra, primeramente yo me pongo, Señor, para examinar mis motivaciones, mis peticiones. Y Señor, yo quisiera, Señor, que me ayudes a entender que es más importante, Señor, lo que necesito de ti, que lo que yo quiero, Señor, para mi propia vida. Yo sé, Señor, que batallamos con esto porque, Señor, hay una confusión a veces, hay una lucha entre lo que yo quiero y en lo que yo decido y lo que tú decides que es mejor para mí. Pero, Señor, desde hoy quiero, Señor, que tú gobiernes en esa área también mi vida. Y pido por esta iglesia, Señor, que, Señor, nos estamos, Señor, acercando a ti a través de esta manera, Señor, de enlace, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que esta porción, Señor, es importante para caminar, Señor, gozosos, alegres y no llenos de frustración, llenos, Señor, de quizás de resentimientos. Y que tú nos ayudes, Señor, a vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Porque no es lo que yo quiero, sino lo que necesito de ti, Señor. Y así hay muchas personas, Padre. Aquellos que no conocen tu salvación siempre quieren siempre piden lo que quieren para ellos. Pero cuando tú, Señor, sin duda tienes cosas mejores y abundantes. En el nombre bendito de Jesús, que en esta hora, Señor, nos quedemos con este pensamiento para, Señor, poder enfrentar una semana, Señor, con oración, con súplica, pero de una manera ya correcta, definida, en el ámbito de adorarte a ti, darte la preeminencia a ti, más que de gloriarnos a nosotros mismos. Te lo suplico en esta hora, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Solo informarles, amada iglesia, como anuncio, que vamos a iniciar un semanario de oración nuevo. A propósito de esta palabra que hoy tuvimos, vamos a iniciar un semanario nuevo de oración. Involúcrate de veras, sé parte de este gran tiempo de oración que puedes tener, ¿sí? Y que en base a esto tú puedas mirar las abundantes riquezas y bendiciones que Dios tiene para tu vida. Vamos a estar por ahí entonces mandándolos en WhatsApp. Si acaso no te llegara, puedes decirme personalmente: pastor, mándeme el semanario y yo te lo estaré haciendo llegar. Algunos ya están apuntados en esto y estamos mandándoles el semanario. Hoy vamos a tener un semanario nuevo, con nuevas peticiones, con nuevas citas bíblicas para meditar y para poder tener entonces lo que decimos, hermano, en cuanto a esta palabra y porción que hoy tuvimos. Amada iglesia, cuídate, ¿sí? Amada iglesia, resguárdate todo lo que puedas, sé obediente y que la gracia y la bendición de Dios sea en tu hogar y en tu vida. Bendiciones para todos. Me despido en esta hora. Dios te
igual.